Como en cualquier otro lenguaje de programación, vamos a comenzar con el típico Hola Mundo y vamos a ver las particularidades que tiene el generar un nuevo proyecto con Angular 2. También como otros frameworks ahora mismo en el mercado tipo Symfony, tipo Ionic, veréis que generar un nuevo proyecto será descargarse desde una plantilla, desde un repositorio, mediante el CLI que acabamos de actualizar o acabamos de instalar, esa plantilla de proyecto que nos va a permitir desarrollar, puesto que tiene todos los elementos para ir modificando dicho proyecto. Bueno, comencemos. Para realizar ese Hola Mundo, vamos a colocarnos en el directorio que nosotros queramos descargar o queramos crear un nuevo proyecto, puesto que va a generar un nuevo directorio, y vamos a utilizar el CLI que es mediante ng new nos va a proporcionar el generar un nuevo proyecto en blanco. Para ello le llamaremos, por ejemplo, hola Paco. En este caso, fijaos que lo que va a realizar, tal y como decíamos, y depende de la conexión, depende del ordenador, lo primero que realizará será la descarga de esa plantilla desde el repositorio para después pasar a una instalación del mismo dependiendo de los módulos que tengamos. Fijaos que comienza con la creación de ese proyecto, de esa carpeta. Veis aquí que además que tengo abierto el Atom, ahora investigaremos sobre el mismo. Y lo que está realizando en segundo lugar es instalar mediante npm los diferentes paquetes que vayamos a necesitar. Mientras vamos instalando el resto de paquetes, o mientras se va instalando el resto de módulos en el CLI de forma desatendida, vamos a ver un poco por encima los directorios más importantes de nuestro proyecto y que se nos han instalado. No vamos a entrar en detalle, puesto que lo veremos más adelante. Para empezar, el código importante va a estar, o bueno, podéis ver que tenemos en primer lugar una carpeta, perdón, un directorio en la que tendremos una serie de ficheros que serán de configuración de nuestro proyecto, de configuración de los paquetes que se están utilizando, y que es también muy típico de los proyectos en formato utilizando frameworks, el tener este tipo de directorios de paquetes, como por ejemplo el package o el configurador de TS. Muy bien. El grueso de nuestro código va a estar dentro de la carpeta src. Como podéis observar ahí, dentro de la carpeta src vamos a tener tanto lo que se va a llamar el núcleo de nuestra aplicación, la carpeta app, como el inicializador o la entrada a nuestra aplicación, que va a ser este index.html. Como podéis observar, los ficheros que nos vamos a encontrar a lo largo del framework Angular van a ser de tipo HTML, de tipo JS y de tipo TS, o perdón, de tipo CSS y de tipo TS o JS cuando nosotros compilemos dicho proyecto. Fijaos en el index, puesto que realmente no vamos a ver aquí pues el grueso de nuestro proyecto, es decir, aunque tengamos el index como entrada de nuestro proyecto, no va a estar aquí realmente los componentes y el código que vayamos a desarrollar en nuestra aplicación. Fijaos que tenemos este hola Paco y tenemos un loading que se va a cargar hasta, o va a aparecer a modo de splash, hasta que se cargue nuestra aplicación. ¿Dónde está nuestra aplicación? Por eso he marcado esta etiqueta app root, puesto que va a ser el leitmotiv de nuestra programación, el ir realizando estas etiquetas para darle un determinado contenido a las mismas. Nuestra aplicación va a estar
dentro del directorio app y que más adelante comenzaremos a investigar mucho más en detalle. O por ejemplo este h1 title, que va a provenir de los diferentes elementos que nosotros vayamos a ir programando. Fijaos que ese title, vamos a ver, lo teníamos aquí, lo podemos ahora, sin tener mucho conocimiento de dónde aparece, lo podemos modificar aquí dentro del componente, en esta propiedad que tenemos definida, y podríamos poner: hola Paco, ¿cómo estás? Realmente no va a hacer mucho más nuestra aplicación, simplemente va a sacar esto por pantalla: hola Paco, ¿cómo estás? En esta title, que ya veremos qué significa esta doble llave y por qué está relacionado con este método. Una vez que lo tengamos ya todo instalado, la aplicación, podremos lanzarla y podremos comprobar su buen funcionamiento a la vez que estamos desarrollando, porque esta es otra de las propiedades de Angular 2. Si todo ha ido correcto, si todo se ha instalado perfectamente, fijaos que tendréis las líneas finales de instalación correcta y proyecto perfectamente creado. Mediante el cliente, el CLI, también podremos lanzar un debugger o un servidor que lleva incluido, que lleva construido internamente un servidor HTTP, y que nos va a permitir justamente podemos lanzarlo directamente sobre nuestro servidor, pero es más interesante lanzarlo sobre este servidor construido dentro de Angular, puesto que nos va a permitir hacer un debug mucho más preciso. Para ello, fijaos que va a ser tan sencillo como meternos primero dentro del proyecto Hola Paco, y una vez que estemos dentro de Hola Paco, que como podéis observar también viene incluido el Git o una inicialización de Git, como podéis observar en el directorio también recién creado, vamos a hacer ng serve para lanzar ese proyecto, y que se nos abrirá directamente dentro de una ventana del navegador. Fijaos, una vez que ya ha finalizado de compilar todos los TS, TypeScript y los componentes, se lanza un servidor en el puerto 4200 que nos va a permitir, mediante esta consola, ir viendo cómo se va produciendo todo los errores o el código o los warnings que hayamos programado. Fijaos que si yo lanzo localhost 4200, esto también lo podríais incluir dentro de vuestro servidor, pero de esta forma, fijaos que si hubiese algún error, saldría también por esta zona de consola. Como podéis observar, aunque se ha hecho muy rápido, en primer lugar aparecía un loading, y después hemos pasado a hola Paco, ¿cómo estás?, que es justamente el string que nosotros hemos cambiado en esta propiedad dentro de la clase. Poco a poco iremos viendo cómo ir modificando y creando nuevos componentes y nuevas estructuras mediante Angular 2.